Hola, buenas tardes. Pues trataré de que este video sea un poquito más corto porque lo grabé previamente y me tardé como 40 minutos. Entonces, hablaremos un poquito del dolor lumbar, sobre todo en el adulto mayor, que pues en el adulto mayor pues va a aumentar el riesgo de otros trastornos como depresión, ansiedad, miedo, pérdida del apetito, trastornos del sueño y pues va a aumentar el gasto médico. Entonces, la mayoría del dolor lumbar, pues en el 80% pues va a ser una causa mecánica. Del 100%, el 90% va a mejorar en 8 semanas y el 10% pues un 10% va a presentar o un padecimiento crónico y resistente o persistente. El dolor lumbar pues tiende a aumentar conforme a la edad. Su pico es a los 70 años y luego empieza a disminuir un poco. Y pues la definición es de un dolor que viene desde como las costillas bajas hasta como los glúteos o el pliegue glúteo. La queja musculoesquelética más común. Hay varios factores de riesgo, que son estos naranjas que están señalados aquí. Y conforme al adulto mayor, pues va a haber, hay algunos temillas, porque, por ejemplo, la prevalencia es muy variable de un 6 a un 47%, no se sabe exactamente por qué es tan variable. Una cuestión podría ser que a lo mejor se considera que el dolor lumbar es un signo asociado a la edad, no un padecimiento, sino algo esperable del adulto mayor, lo cual no es cierto. También, como la mayoría de los pacientes a partir de, incluso desde los 40 años, pues podemos presentar hernias asintomáticas, incluso más jóvenes. Pues muchos de los pacientes ya en la edad adulta pues tienen muchos datos de procesos degenerativos de la columna, que usualmente a veces los cirujanos pues pueden asumir que es la causa del dolor. Por eso es importante que la clínica coincida con la exploración física y con los datos también pues, de laboratorio y también de imagen. Porque, pues, por ejemplo, cuando hacemos el diagnóstico de una cirugía lumbar fallida, pues realmente si la causa desde un principio no era esa, pues podemos llegar a ese diagnóstico y puede haber una alta incidencia. Y puede ser también muy variable. También se ha visto que el número de meses que un paciente adulto mayor pasa con lumbalgia, va incrementando el riesgo o más bien va disminuyendo como la batería física que tiene o su desempeño en las pruebas como el SPPB o en el desempeño físico. También otro factor es que hay poca evidencia en esta población, ya que usualmente se utilizan pacientes menores a 60 años. Y pues también algo importante que hay que recordar es un uso juicioso de AINES, también de agentes como el tramadol. Y también pues hay que evitar a la medida de lo posible el reposo en cama, ya que incluso 2 semanas de reposo en cama se ha visto que disminuye la fuerza y la masa muscular en los pacientes. Ok, entonces primero empezaríamos con llega al paciente, le haces una valoración geriátrica o un, un abordaje general. Comenta que tiene dolor lumbar, hay que hacer alicia, o sea, le preguntas cuándo comenzó el dolor, dónde está localizado, si se irradia hacia alguna parte, si algo lo agrava o lo empeora, y si ha tomado algo. Y si ha tomado algo, pues que ha tomado y si le ha servido o no. Entonces también podemos seguir nuestro abordaje, pues también podemos hacer primero que te describa el dolor. Y luego ya podemos hacer algunas preguntas que nos podrían dar algunas red flags de otros padecimientos que son de urgencia y que ameritan otros tipos de estudios, que pues sería como algún trauma asociado, uso prolongado de esteroides, historia de cáncer, pérdida de peso. Aquí la ventaja es que como usualmente cuando lo ves en consulta a un paciente geriátrico, pues ya lo has visto mucho tiempo, desde que está incluso mucho más joven. Entonces, pues puedes ir viendo si ha perdido peso, conoce los medicamentos que usa, entonces si tiene uso de medicamentos IV o de uso de drogas, si ha presentado dolor por las noches, si tiene síntomas de caudequina, eh, como incontinencia fecal o urinaria, un déficit motor progresivo, que ya, o sea, por ejemplo, aquí sería, si tú ya sabes que tu paciente nunca ha presentado debilidad muscular y ahorita se está quejando de eso,
de que me batallo más para subir, para, no sé, levantarme de la silla o ciertas, se me caen los objetos o debilidad en los pies o parestesis, pues ahí lo podría ser algún dato importante. También como ya conoces al paciente, sabes que no tiene incontinencia, o sí ha tenido, pero ha empeorado. O sea, es un síntoma que, como tú ya lo conoces, pues le puedes dar un seguimiento, lo puedes como interpretar un poquito mejor, porque, pues, por ejemplo, aquí en caudequina, un dolor lumbar con síntomas de caudequina, pues podríamos pensar, si fuéramos edadistas, que, pues, no sé, la incontinencia es parte normal de la edad y no un síntoma relacionado. Y pues también los datos de espondilortitis, pues también sería más común en pacientes más jóvenes, menos de 45 años, pero no sé, dolor alternante de glúteos, dolor que mejora con el ejercicio o rigidez matutina. Aquí también, pues la causa más común va a ser mecánica, entonces lo puse por separado sobre los síntomas y la causa, o sea, como por ejemplo dolor inflamatorio, pues algunas características. Entonces podemos preguntar todo esto, síntomas de ciática, si ha tenido paresesias, radiculopatías, si empeora al toser o al estornudar o como levantar la pierna. Este, Aquí pues también más cosas de exploración, sobre todo que ahorita voy a hablar un poquito más de exploración. Este, y el tratamiento. O más bien elaborar. Si tiene red flags, hay que hacerle un estudio de imagen inmediatamente o hay que hacerle el estudio de imagen. Si no tiene red flags, pues, podemos esperar 6 a 8 semanas y si mejora, pues qué bueno. Y si no, pues ya vamos a continuar con otros estudios. Aquí hay algunos diagnósticos diferenciales. Voy a hablar muy poquito de cada uno porque en el otro video me tardé bastante. Entonces, herniación de disco pues va a ser más común en gente más joven. Vamos a tener síntomas de radiculopatía. Las lesiones usualmente son de L4 y L4, L5 y L5S1. Usualmente es más gente más joven porque el disco con la edad se hace cada vez más rígido y tiende a herniarse menos. Aquí podremos, la exploración física, pues principalmente pues tenemos que, o sea, hacer exploración física general. También si tienen síntomas de lumbalgia, pues hay que checar también la cadera para ver si no es realmente un dolor de cadera. Y checar los rangos de movilidad, etcétera, palpación. Este, pero pues la exploración puede ser más dirigida conforme a la sospecha clínica. Entonces aquí, por ejemplo, haríamos la SEG, el Cross Leg Test, que es un poquito más específico y pero es menos sensible. Entonces nos indicaría un poquito más el diagnóstico. Y pues usualmente la hernia de disco pues también tiende a mejorar con tratamiento médico. Si es una herniación central podemos tener un síndrome de Caudequina, que pues son los síntomas que ya preguntamos. La espondilolistesis pues realmente es una fractura o bueno, se rompe una lesión en la parte articular y entonces un cuerpo vertebral se desplaza sobre el otro. Suele ser más común, puede ser en jóvenes y puede ser en gente mayor. La degenerativa, pues va a ser en gente mayor, arriba de los 60 años, es más común en mujeres, el sitio más común es L4 y L5, y pues raramente va a exceder el 30% de la vértebra subyacente. Entonces, eso también, una espondilolistesis podría ocasionar algo que vamos a ver un poquito más después, que es la estenosis espinal. Pero también una espondilolistesis te puede dar síntomas de radiculopatía. La estenosis espinal, entonces, es simplemente que el espacio espinal o de la médula se vuelve más chiquito. Entonces puede ser por herniación de disco, hipertrofia de las facetas o hipertrofia del ligamento amarillo. El cuadro clínico, pues una pseudoclaudicación. El dolor va a estar más localizado en muslos en vez de como en piernas, que es la claudicación intermitente. Y el dolor pues tiende a mejorar cuando se flexiona hacia adelante. Algo importante en la exploración del adulto mayor es que, o en más bien en interrogatorios que podríamos preguntar de que, ay, sí, señor, se siente mejor cuando va al súper y utiliza el carrito, porque hace flexión hacia adelante. Pero pues a lo mejor los pacientes ya no van al súper, o les llevan el súper a su casa, o los hacen, o alguien más los hace por ellos. Entonces también podríamos preguntar como otras, o sea, preguntarle un poquito diferente sobre si mejora el dolor cuando se sienta hacia adelante, si empeora cuando está sentado, cuando camina hacia, o sea, como una pendiente, si se acuesta boca abajo, si es peor, si extiende la espalda.
Entonces, aquí, por ejemplo, operar versus no operar en adulto mayor, pues he visto que después de 10 años, o sea, pacientes que se operan y no se operan, pero realmente no hay mucha diferencia como en versus el tratamiento el conservador, no hay mucha diferencia como en funcionalidad o sintomatología. Entonces, pues realmente el caso es muy individualizado, pues dependiendo de la sintomatología, el grado de sintomatología del paciente y si no mejora. Eh, Esta es la hipersosis esclerótica difusa. También es más común en gente mayor, se asocia al HL27. Existen algunos factores de riesgo como obesidad, diabetes, acromegalia y aumenta con la edad. Pues el cuadro clínico es una limitación del rango de movilidad. Puede haber entesitis como tendón de Aquiles o fascitis plantar. Pueden también tener disfagia. Y el tratamiento pues va a ser conservador con AINES y también se puede utilizar rehabilitación, esteroide intralesional y pues básicamente. Eh, mm, ajá. Ok, estas dos como son partes de las red flags que también hay que tener mucho cuidado con el adulto mayor porque pues son más graves. Y pues aquí la ventaja de hacer una valoración geriátrica, de conocer al paciente, es que ya conocer los antecedentes. Entonces, aunque sean raras, si tu paciente ya sabes que tiene una historia, un antecedente de cáncer, o conoce síntomas que ya no son normales en él, por ejemplo, que hiciste el abordaje general y él nunca ha sido estreñido y ahorita se estreñido. O él nunca ha tenido problemas con el flujo de la orina y ahorita sí está quejando. Entonces son cosas que a lo mejor son sutiles, pero como lo conoces, dices, ok, esto sale del rango de la normalidad y a lo mejor me puede orientar un poquito hacia, si tiene lumbalgia, está más estreñido, tiene síntomas sistémicos, pérdida de peso, pues le tienes que ir buscando. Entonces, por ejemplo, aquí pues sería un dolor no posicional que aumenta en las noches. Y pues, por ejemplo, una radiografía a veces puede o no ser útil porque, pues, para que se vea, tienes que perder el 50% del hueso trabecular. Y pues el estudio más, el mejor estudio pues sería una resonancia magnética. El dolor suele mejorar con los AINES, el de las neoplasias, y pues también, hay que considerar que a la neoplasia le gusta más el cuerpo vertebral. Y, por ejemplo, la infección, a las infecciones le gusta más el disco, entonces puede ser los síntomas pueden ser similares a una radiculopatía. En las infecciones, pues, este, ¿cómo se llama? En las infecciones, pues la causa más común va a ser el S. aureus, pero también hay como conocemos al paciente, pues hay, si ha tenido instrumentación valvular, o digo, reemplazo valvular, perdón, sí, si ha tenido reemplazo valvular, alguna instrumentación, si ha tenido IBUS, si ha tenido accesos vasculares, si ha tenido alguna artritis séptica, diabetes, uso de drogas intravenosas, sistema inmunosuprimido, malignidad, falla renal, o sea, son cosas que tenemos que tener en cuenta que aumentan el riesgo de tener una infección. El cuadro clínico, pues también es un dolor, a la palpación suele ser muy localizado como las neoplasias o como las fracturas. Usualmente está presente en reposo, se exacerba con actividad y suele ser persistente. Eh, la desventaja es que el 50% de los pacientes pues no van a presentar fiebre. Es raro que un paciente geriátrico presente fiebre, pero sí, dos tercios pueden presentar leucos elevados. Y pues también hay que checar otros parámetros de laboratorio, como podemos hacer un hemocultivo, si la sospecha es alta, una PCR o una velocidad. El síndrome piriforme, el dolor va a estar más localizado en la región glútea. Podemos hacer el signo de Freiberg, que es que estamos viendo, que es rotación interna. Y podemos hacer el Freire sign, que es flexión, aducción y rotación interna. El dolor va a estar más localizado o sea, en el punto de inserción o en la mediación del músculo, que es en el sciatic notch. Y este músculo va del sacro a la tuberosidad mayor del fémur. Otros diagnósticos, ok, aunque no sean tan comunes, pues siempre hay que considerar la polimialgia, y la fibromialgia. Y un poquito más común en este grupo de edad, pues va a ser la fractura vertebral, que pues siempre hay que considerar un paciente que tiene riesgo para osteoporosis o osteopenia. O un paciente que ha tenido mucho tiempo uso de esteroides, también hay que considerarlo. El dolor es súbito y usualmente mejora a las 6 semanas. Aquí se puede operar, o sea, se puede hacer una vertebroplastía
Sin embargo, se ha visto que el dolor sí mejora bastante con la vertebroplastía. Sin embargo, como la funcionalidad, comparando entre operarse o no operarse y el dolor, pues tiende a ser igual a los 6 a 12 meses. Entonces, también es una opción, se reserva para pacientes que no mejoran con el dolor. También aquí hay que evitar que estén postrados en cama mucho tiempo, porque también les puede afectar bastante en su funcionalidad posteriormente. Algo que está muy padre en geriatría es que como tú normalmente los vas viendo y les puedes hacer escalas de funcionalidad, cuando un paciente presenta lumbalgia, puede decir, ok, ¿qué tanto está afectando esta lumbalgia objetivamente en la calidad de vida de mi paciente o en en su vida diaria? ¿Qué tanto le está afectando? Que creo que es un factor muy importante en la toma de decisiones. Y aquí está como a grosso modo como el tratamiento, si es a menos de 3 meses o un tratamiento crónico. Em, Podemos pasar ahorita a lo que es la exploración física. Por ejemplo, ya hablamos de report con el paciente. Ya vimos Alicia, ya vimos red flags, factores de riesgo. También, pues, como conocemos al paciente, pues podemos saber si en qué trabaja. Si tiene, por ejemplo, osteoartritis, obesidad, si ha tenido lesiones, instrumentación, pues alguna enfermedad que aumente como el riesgo de lumbalgia o uso de esteroides. Es importante preguntar antecedentes familiares en general para la lumbalgia para ver si no es algún tipo de artritis familiar o que tenga algún componente hereditario. Y en la exploración física, pues sí. La exploración física general, palpación de los cuerpos vertebrales, de la musculatura paravertebral, rangos de movilidad. También hay que checar siempre la cadera. Sin embargo, varias cositas pueden cambiar en el paciente geriátrico por limitación de los limitación del paciente, tanto para que no se vaya a caer y por su propia comodidad o ciertos movimientos que no pueda hacer. Entonces, por ejemplo, normalmente para explorar el E5, pues podemos pedirle que buscar la pierna contra resistencia y eso estaríamos valorando lo que es el E5. Y, por ejemplo, también podríamos hacer este test que es también sencillo, en donde le pedimos que dorsiflexione el pulgar y también a resistencia estaríamos valorando el E5. Por ejemplo, el E5 también se checa, pero pidiéndole al paciente que camine en palmas, digo en plantas. Pero, o sea, si el paciente no se trae bastón o trae mucha inestabilidad o no sé, mucha pérdida de fuerza muscular, pues realmente creo que no es buena idea pedirle o estaría un poquito, o también podría estar sesgado si le pedimos que camine en plantas, porque si no lo puede hacer bien, también podría ser por baja en fuerza muscular. Entonces, lo que podemos hacer es valoración del E5 de estas dos maneras, y para ese uno, que en vez de pedirle que camine de puntas, pues checarles la fuerza del glúteo máximo, en donde sería que el paciente acostado, simplemente nosotros vamos a tratar de levantar la pierna contra resistencia y él va a tratar de pegar a la cama de exploración lo más que pueda. Y también podemos checar el peroneo largo y breve, que sería pidiendo al paciente que haga eversión del pie contra resistencia. Entonces hay algunos cambios que podríamos hacer. Los rangos de movilidad también, no lo he visto que lo hagan tanto, pero también podríamos, o sea, varios geriatras también hacen como, ya tienen medido cuánto es los rangos de movilidad de los pacientes, entonces también podríamos ver si específicamente o falla en uno, o sea, que ya lo tengamos registrado, o si simplemente uno verdaderamente, o sea, está realmente afectado. O sea, todos los rangos de movimiento los hace bien, excepto uno, pues diríamos, ok, esto está extraño. Eh, Algo iba a comentar de la expresión física. Sobre algo que es importante y una de estas sí nos puede dar este como inestabilidad de la marcha es mm, mm, aquí está. En los pacientes con estenosis espinal también se puede afectar el tracto de la propiocepción. Entonces, en estos pacientes pues pueden tener riesgo aumentado de caídas porque van a tener una marcha inestable y van a tener una marcha de base gruesa, o sea, de base ancha.
Y pues aquí estaría aumentado el riesgo de caídas, que pues también en un paciente geriátrico pues es algo muy importante porque una fractura de cadera es algo, pues, es una lesión muy seria y es algo que tratamos de prevenir siempre. Y, ok, ya hablamos de exploración física, algunos, o sea, muy brevemente, pero creo que son cosas importantes. Eh, la evaluación funcional, pues es lo que he comentado, que está muy padre que como ya conoces al paciente y tienes como una medición objetiva de en el tiempo de cómo ha estado sus actividades de la vida diaria, tanto las instrumentadas como las básicas, puedes saber qué tanto le está limitando el dolor de lumbar. Y también, por ejemplo, si a lo mejor tenía un dolor siempre ha tenido un dolor lumbar, pero ahorita específicamente ha sido peor, también tienes, o sea, tienes que indagar un poquito más. O si, por ejemplo, el dolor de neoplasias tiende a ser un poquito como inicio lento y luego va aumentando progresivamente, entonces también dirías como que este dolor ya aumentó, o sea, ya objetivamente aumentó bastante. Y, o sea, no solamente la queja del paciente, sino que algo está pasando con este dolor porque ya es muy limitante. Y pues puedes ver los síntomas sistémicos. Y pues la revisión de tratamientos previos y efectividad, pues siempre hay que ver, o sea, qué está tomando el paciente, y si le ha funcionado o no. O sea, y desde cuándo lo está tomando. Porque muchas veces algunos medicamentos que les pueden recetar, tienen o sea, Wines en altas dosis que en estos pacientes es peligroso por el riesgo de sangrado y falla renal. Y también pues algunos traen esteroides y ni siquiera están reportados como los suplementos. Entonces, pues algo que tenemos que tener en mente siempre. ¿Qué está tomando el paciente y por qué lo está tomando? Y si le está sirviendo para su dolor. También, por ejemplo, hay el tramadol y así, pues también aumenta el riesgo de caídas. Entonces también hay que hacer un uso juicioso del tramadol. Y pues nada, llegar a un diagnóstico, un diagnóstico certero en donde concuerden la exploración física, la historia clínica, el interrogatorio y los datos del laboratorio, pues que todo haga sentido. No simplemente tratar de operar por operar o tratar de solucionar algo. Y pues, pues sí, o sea, básicamente aquí en el esquema se resume un poquito más como cuál es el manejo. Este, las causas, pues realmente la lumbalgia entre un adulto y un adulto mayor, pues realmente la baja es muy similar, simplemente hay que tener como en mente ciertas cositas como las que comenté, que a lo mejor esto va a ser más común en el adulto mayor, hay que tener esto en mente, pero realmente el abordaje y el tratamiento pues es igual. También hay que considerar para el tratamiento pues el estado basal del paciente. O sea, si un tratamiento pues o sea, le va a hacer más daño que beneficio, pues para qué. Y creo que ya es todo. Este, sí, creo que ya es todo. Eh, Listo.